Hola, hola, hola. Bendiciones a todos. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Bueno, por aquí felices de una nueva emisión del Ministerio Apostólico y Profético a la luz de la palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Arkelini Agüero de Freitas y me acompaña. Osvaldo Freita de Agüero. Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. La lectura está donde? En 2 Corintios 10. Sí, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque ella nos da a nosotros entender la visión de lo que debemos hacer, Señor, no solamente para nosotros, sino para otros, Señor, y la responsabilidad eterna que tenemos contigo con respecto a lo que tú has dispuesto para nuestras vidas, Señor. Bendice en el nombre de Jesús a cada uno de los oyentes. Permite que esta palabra de este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, haga un antes y un después en nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas y para que tengamos un mover realmente consono con tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a entrar directamente con el mensaje por factor tiempo y el tema de hoy se llama derribando argumentos. Bueno, resulta ser que cuando leemos en Génesis 1:26 que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, significa que tanto Dios Padre como Jesucristo, como el Espíritu Santo, nos crearon con la capacidad para pensar, amar, crear, relacionarnos entre nosotros y tener dominio sobre la creación. Y cuando dice a nuestra imagen, es que como seres humanos somos el reflejo, como en un espejo, de nuestro Dios Trino, siendo además sus representantes aquí en la tierra. O sea, Él está en el cielo, con su autoridad en el cielo. Sin embargo, Él nos dio en la tierra autoridad. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de autoridad delante de Dios, a quien vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, vamos a irnos ahora al área de nuestro pensamiento. Dios nos hizo con una capacidad muy extraordinaria en nuestra mente. De hecho, tenemos un cerebro muy prodigioso, como vamos a ver más adelante, y nos hizo con la capacidad para que nosotros podamos aprender, memorizar, razonar, comprender y comunicarnos. O sea, yo no sé si usted ha visto que los árboles se comuniquen unos con otros, ¿verdad? Los animales, bueno, ya tienen su lenguaje, pero no vemos que hablen entre ellos, ¿verdad? Aunque a veces que parecía que hablaran, que tienen tanta inteligencia, pero sin embargo nosotros tenemos una capacidad extraordinaria para comunicarnos entre nosotros. Entonces, como seres humanos, somos capaces de hacer cosas que realmente los demás entes de la creación no son capaces de hacer. O sea, somos realmente una creación especial porque nosotros fuimos creados para ser eternos, y eso que estamos viviendo aquí en la tierra lo vamos a vivir mucho más ampliamente en eternidad. De hecho, Pablo dijo en cierta oportunidad, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. O sea, hay quienes opinan que, claro, aquí en la tierra vamos a ver cosas extraordinarias, pero siempre he tenido la visión de que cuando lleguemos al cielo vamos a ver realmente cosas muy extraordinarias. Entonces, que realmente ni siquiera nos habíamos imaginado.
Es por ello que nosotros debemos como personas entender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que además de eso poseemos una memoria que nos da la capacidad para retener y recuperar información. O sea, sencillamente no somos seres olvidadizos, sencillamente somos gente que retenemos y por años podemos rememorar hasta las experiencias más profundas de nuestra niñez, porque son recuerdos que están allí para darnos a entender nuestra identidad como personas por la cual fuimos formados aún desde el mismo vientre de nuestra madre. Nuestra identidad como personas se hace posible por lo que se llama el autoconcepto. O sea, nosotros fuimos formados de una manera que tenemos que tener una formación de vida que nos permita saber cuál es nuestra identidad. De hecho, si la gente no conoce a Dios, no sabe realmente cuál es su identidad, porque el mundo ofrece muchas alternativas para que la gente conozca lo que realmente significa ser como seres humanos, y hay quienes piden su identidad lamentablemente perdiendo el tiempo en cosas vanas y se pierden de la esencia de lo que Dios quiere que seamos. Bien, entonces tenemos la manera de cómo recuperar la información, incluyendo hechos, ideas y sensaciones que tienen una capacidad de almacenamiento en nuestra prodigiosa mente, que se estima en petabytes. ¿Qué significa petabytes? Que nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento como si fuéramos un sistema computarizado con un almacenamiento de 1000 billones de bytes. O sea, que tenemos una medida grande de capacidad de almacenamiento de nuestra mente. Hay quienes dicen que nosotros utilizamos el 10%, pero es que tenemos la capacidad de utilizar mucho más en Cristo, porque nosotros no tenemos una mente normal cuando somos cristianos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando observamos nuestra memoria, ahí es donde empezamos a hablar con el tema de derribando argumentos. Tenemos la capacidad de memorizar argumentos. Y los argumentos son razonamientos que utilizamos para probar y demostrar, justificar, refutar una creencia y afirmándola o negándola. O sea, tenemos que tener el criterio propio para poder refutar todo aquello que realmente no nos conviene, como dice Pablo, es examinarlo todo y retener, retener lo bueno y, por supuesto, desechar lo malo. Entonces, cuando nosotros tenemos estas creencias exactas, utilizamos nuestro razonamiento para que nuestra mente esté clara con respecto al propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos como seres humanos una capacidad muy especial para derribar argumentos. Entonces, para derribar argumentos tenemos que saber que no es tarea fácil, ya que nuestro cerebro posee un patrón de conducta que funciona por los llamados surcos o patrones mentales. Eso significa que, por ejemplo, una persona aprendió a andar en bicicleta o aprendió a manejar un vehículo, que es normalmente lo que hacemos en esta época. Y usted puede ir quizá pensando en otra cosa, pero está manejando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le permite a usted manejar y pensar en otra cosa? Muchas veces oír el celular cuando tenemos el sistema ese en el vehículo que nos permite contestar el teléfono de manera que no nos comprometamos de ver la pantalla, sino solamente de recibir la llamada y contestarla y seguir manejando. Bueno, eso lo hace ese parámetro que se llama patrones mentales o surcos, y que nos mantienen en una idea fija y forman hábitos de pensamiento y comportamiento que aparecen repetidamente y que nos permiten experimentar la realidad de una manera más amplia. O sea, tenemos una capacidad cerebral tremenda, pero vemos que hay algo que debemos entender con respecto a esos patrones, y es que a menudo esto nos lleva a que nosotros tengamos que saber que estos hábitos
inconscientes nos llevan a reaccionar de manera automática a ciertas circunstancias y situaciones. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que almacenamos en nuestro cerebro, porque inconscientemente podemos hacer cosas indebidas. O sea, tenemos que hacernos de hábitos que sean realmente sanos, que realmente sean coherentes con la voluntad de Dios para nuestra vida. Fijar en nuestra mente, primeramente en el día, todos los días, 3 veces al día, o sea, lo más que podamos todos los días, la palabra de Dios, porque ella es la que tiene los patrones, los surcos que nosotros necesitamos para andar y obedecer su voluntad. Bien, entonces, nosotros no podemos limitar nuestra capacidad de tomar decisiones y explorar alternativas en este cambio que Dios quiere hacer con nosotros para que podamos hacer su voluntad. Más bien debemos explorar alternativas en la palabra de Dios que sean más favorables para fines más exitosos. O sea, es la palabra de Dios. A eso lo quiero llevar hoy, que es la palabra de Dios lo que nos va a permitir a nosotros llevar y vencer en todos los hábitos que nosotros tengamos. Entonces, mire, ahora bien, como hay patrones preestablecidos en nuestra mente, para vencer estos hábitos hay que desaprender para aprender. Eso lo aprendimos nosotros en la Universidad de Giglio, cuando estuvimos oyendo a una profesora que decía, bueno, hay que desaprender para aprender. Y es verdad, es una frase profunda. No sabíamos el significado de eso hasta que entendimos que nuestra mente tiene que desaprender para aprender los hábitos que nosotros tuvimos que no nos favorecen. Tenemos que analizar y filtrar todo lo que hacemos para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene como patrón mental. Bien, entonces, desaprender puede ser muy difícil, pero es esencial para el aprendizaje continuo, porque si una persona se estanca en un surco, en una forma de pensar, sencillamente no va a poder avanzar. Se queda estancado en el pasado. Mire, Aquelina está en este momento planteando una predicación que ella tuvo y resulta ser que la gente la cuestiona. Pero, ¿qué pasa? Gente que están sencillamente en un patrón que les enseñaron de hace muchos años. No, que eso no es así, que esto es como me lo enseñaron hace años. No, hay que desaprender para aprender, porque la Biblia es un libro que tiene en su contenido una profundidad de que, aunque no lo dice, ella habla de una historia detrás de la historia, que nos completa la historia, porque a veces nos hacemos interrogantes. Bueno, pero ¿qué pasó en el principio? Pero principio. Bueno, eso tiene que averiguarlo usted. ¿Qué pasó en el principio del principio? O sea, antes de que Cristo existiera, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Eso es fácil de deducir, porque la Biblia trae la respuesta de qué pasó en el principio del principio, antes que no existiera ni el universo, ni las galaxias, ni las constelaciones, ni nosotros. Dios estaba solo en su cielo. De eso no quiero darle en este momento porque es muy largo, ¿verdad? Pero entiéndalo, o sea, hay algo, hay una historia que la Biblia misma lo responde. Como cuando usted lee el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Y dice, wow, en el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Bueno, la misma Biblia le da respuesta a eso. No se lo voy a entender en este momento porque ese no es el tema de esta predicación, sino derribando argumentos. Ok, entonces, para poder desaprender implica que hay que romper hábitos como creencias arraigadas. ¿Ve? Como le dije anteriormente. Ajá, dime. Ya va, antes de que avance, ¿verdad? Una de las cosas que no puedo dejar de decir, yo trato de no interrumpir al esposo mío, pero eso es difícil, o casi imposible. Cuando él habla de desaprender para aprender y de ver que estamos alimentando nuestro pensamiento, en el libro de Proverbios dice que como la persona es en su pensamiento, así es él. Una persona que solo piensa, no sé, de hecho la música imparte mucho
al ser humano. Una persona que vive pensando en ¿cómo sería? En venganza. Vamos a poner un ejemplo. En venganza. Ay, este me tiene obstinada, quisiera, ay, ojalá venga juicio de Dios. Y todo el tiempo está pensando en venganza, venganza, venganza. Cuando él reacciona a cualquier situación, esa va a ser su primera exposición de lo que tiene dentro de sí. Es lo primero de lo que va a hablar y de lo que va a actuar. Proverbios dice que como la persona es en su pensamiento, así es él. Pero Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que no te va a salir algo de adentro que no hayas almacenado. Hay que tener cuidado de que estamos guardando en nuestro ser, en nuestro pensamiento, porque si no somos inteligentes con esto, y como lo dice la palabra, que hay uno que lo que acumulan y lo que edifican es pura hojarasca y basura, eso es lo que va a salir, no va a salir otra cosa. Sí, bueno, mire, para continuar con el tema, vamos a ver lo siguiente. Le voy a dar la clave, cómo tener una mente renovada, cómo derribar argumentos, cómo empieza este proceso. Porque es que no solamente es para usted y para mí, es que significa que tenemos una responsabilidad, como vamos a ver más adelante, con cada uno de los seres humanos que tienen problemas de identidad, que tienen que ser llevados a comprender realmente quién es Dios para su vida, porque lamentablemente hay gente que no entienden eso, ¿ves? O sea, como hemos entendido en este día, no saben, no entienden, y óigase bien, no saben, no entienden y tienen que ser alumbrados los ojos de su entendimiento por medio de argumentos válidos que nos lleven a que su mente se abra a la palabra de Dios, por favor, ¿ves? Entonces resulta ser que desaprender implica romper con hábitos. O sea, primeramente, los patrones que se forman en la mente son hábitos. Todo el tiempo lo mismo. Bueno, hermano, salga de esa situación ya, hermana. Salga de esa situación ya. Haga algo diferente. Dígale a Dios, Señor, ¿cómo hago para romper estos hábitos que no quiero? O sea, ya estoy aburrido de estos hábitos. Y quiero vivir una vida plena en ti, Señor. Quiero estar contigo en tu presencia. Quiero, Señor, saber que ya dejo de estar flojeando con respecto a buscarle tu presencia, de leer la Biblia, de buscar la profundidad de lo que hay en tu palabra. Quiero fijar mi mente en tu palabra, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, esto de romper creencias arraigadas puede resultar un poco incómodo y requiere una apertura mental y que seamos un poquito flexibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero eso está en la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, entonces mire lo que pasa. Las redes sociales nos bombardean cada día con información que podría estar afectando nuestra visión del mundo. Y entonces nos llevan a que tengamos una visión incorrecta de nuestra visión de vida. Entonces esta información puede ser cierta o puede ser falsa. Mire, cada vez que sale una información por ahí, yo la corroboro. Busco en Google, busco a ver si esa información es realmente exacta, porque no podemos hacer una idea mental de algo que realmente es ilusorio, es falso, es una fantasía, y eso no es cosa que nosotros tenemos que fijarnos solamente para decir, ay, si esto pasó y no pasó. O sea, es una imaginación de alguien que llegó y sencillamente se fue a una idea, la plasmó, pero es parte de una fantasía, de una novela, de algo de ficción, que no es realidad. Bien, lo cierto es que debemos como cristianos celebrar todo lo que recibimos como información con la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que debemos preguntarnos, ¿cuántas voces estamos oyendo? Que dije anteriormente, la palabra de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que son uno, es una voz, no muchas voces, una voz, ¿verdad? Y le voy a dar dos ejemplos, pero lo que se llama catastrófico. Resulta ser que Jezabel oyó 450 voces de falsos profetas. ¿Sabe lo que es eso? Eso es para volver loco a cualquiera, ¿verdad? Y entonces tenemos que se volvió tan loca
que persiguió nada más y nada menos que al profeta Elías, al profeta de Dios. ¿En qué paró? Comida por los perros. ¿Ve? O sea, fue fuerte, o sea, pero es que, o sea, Dios le retribuyó a ella lo que hizo, porque cómo se va a poner a perseguir a un hombre de Dios, ¿ve? O sea, ella misma se buscó su castigo, ¿ve? Ahora bien, el otro caso que es más fuerte todavía, alguien que se superó demasiado en eso, fue Salomón. Salomón oyó a 1000 mujeres, y no porque las mujeres sean malas para oírlas, no, sino porque yo con la mía estoy Todas bien. eran paganas. Yo con la mía estoy bien, mi esposa una, pero este hombre, mujeres paganas, por favor, o sea, ¿sabe lo que es hoy? O sea, saber oyó a 450 profetas, ¿verdad? Sí, o 850, porque eran 400 sí, perdón, 850. corrijo, perdóname que me equivoqué en anotar esto. Eran 850, pero Salomón dijo, no, yo lo voy a hacer mejor, y yo voy a oír a mi mujer. Pero, ¿sabe qué? ¿En qué paró a Salomón? Apostató de la fe, y lamentablemente, bueno, se condenó. O sea, y dice que Salomón se salvó porque se arrepintió última. No, el hombre sencillamente no quiso oír la voz de Dios, y por todo lo que hizo, no creo que Dios lo premió llevándolo al cielo a que tocara el pito y demás. No, nada de eso. Bien, pero vamos a seguir con el tema. Bien, lo cierto es que, ¿por qué es difícil desaprender? Hay hábitos que están arraigados por las rutinas y patrones de pensamiento que se vuelven familiares para nosotros y son muy cómodos, o sea, son cosas cómodas que realmente hay veces que hasta son incómodas, pero sin embargo la gente se adapta a esa incomodidad, ¿verdad? Lo que dificulta como abandonarlo. Entonces hay un apego a esos recuerdos del pasado, que lo dejó, que no sé qué más. O sea, esas son cosas que realmente no son patrones realmente favorables, porque nosotros tenemos que tener una estabilidad en Dios, ¿verdad? Y aplicar los correctivos en lo que nosotros vamos a hacer para que podamos tener éxito en todo lo que hagamos. Entonces, hay veces que la gente tiene como arraigo o resistencia al cambio. La persona puede resistirse a nuevas ideas o métodos y temiendo el fracaso o la incomodidad. O sea, creen que los están incomodando. Es que me están quitando mi zona de confort. No, te están sacando de tu zona de inconfort para llevarte a una zona mejor de confort, sobre todo con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué es importante desaprender, verdad? Ahora bien, para adaptarnos a los cambios que Dios quiere en nuestras vidas, para que podamos ser promovidos a niveles mayores, ¿verdad? El mundo está en constante evolución y la capacidad de desaprender nos permite tomar nuevas alternativas, tomar nuevas circunstancias, avanzar en lo que tenemos que hacer, de tal manera que nos permite desarrollar nuevas habilidades, o sea, avanzar. Bien, tenemos que tener un crecimiento personal, y desaprender implica, oígase bien, porque como seres humanos no somos infalibles, implica reconocer nuestros errores. Ay, que yo no tengo errores, que yo no sé, que yo no peco, como dicen algunos por ahí que le predicamos, es que yo no soy pecador, no soy pecador. Lea la Biblia para que vea que sí es pecador, ¿verdad? Y tenemos que aprender de nuestros errores, ¿verdad? Pero para no cometerlos nuevamente, ¿verdad? Lo que contribuye al crecimiento de nuestra personalidad. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a otros a desaprender? Entonces, tenemos que hacer que ellos abran su mente a Dios. Estar dispuestos a cuestionar sus propias creencias, cuestionarlas, no arraigarse en ellas, porque lamentablemente hay gente que está arraigado en sus religiones. Acuérdense que el cristianismo no es religión. El cristianismo es una religión, es una relación con Dios. La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, y el cristianismo es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. Entonces no tenemos que estar en el cristianismo, porque por nosotros mismos no vamos a alcanzar buscar agradar a Dios. Amén. Bien, con humildad, reconocer que se puede estar equivocado, o sea, se puede estar equivocado, ¿ves? Como personas tenemos conocimiento que realmente están errados, y en la práctica
para desaprender es un proceso que requiere práctica, repetición, o sea, romper los viejos hábitos, hacer nuevos hábitos y buscar la manera de disciplinarnos de tal manera que podamos leer más la Biblia, buscar más esa presencia de Dios, comprender más de su palabra y buscar la profundidad que hay en ella, ¿verdad? O sea, en resumen, para desaprender es un desafío, pero es una habilidad que nos permite lograr cambios favorables para nosotros y la adaptación a un mundo constantemente cambiando. Porque la Biblia predice claramente que en estos tiempos, dice en Daniel, que la ciencia se aumentaría y lo obsoleto ya no sirve. Hay cosas que se están volviendo obsoletas y nosotros no podemos ser obsoletos. Tenemos que ser operativos como los sistemas actuales, ¿verdad? Bien, ahora, veamos en detalle lo que el apóstol Pablo, creo que nos quedan ¿cuánto? Como 6 minutos. Bien, nos quedan como 6 minutos, pero vamos a tratar de en este momento entrar en el pasaje que el apóstol Pablo nos señaló en Corintios y que lo acabamos de leer. Vamos a repasarlo nuevamente. Dice, el apóstol Pablo nos habla de un estilo de vida a seguir que nos lleva a cumplir propósitos delante de Dios para ser efectivos y pelear la buena batalla de la fe. Tenemos una responsabilidad como sacerdotes eternos. De hecho, en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al ser la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y si fuera poco, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, vemos aquí, pues, aunque andamos, vamos ahora a leer los versos que hablamos anteriormente. El verso 3 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa militar en la carne? Sencillamente, que estamos viviendo en cuerpos físicos, ¿verdad? Por cierto que la carne y el alma tienen un problemita que es que se unen las dos para, o sea, no hacer la voluntad de Dios, se oponen a lo que es la voluntad de Dios y tenemos que luchar con eso, con las armas espirituales que Dios nos ha dado para nuestro espíritu, ¿verdad? Ajá. Entonces, no luchamos con nuestros enemigos usando los métodos humanos, mundanos, sino con armas espirituales que provienen de Dios, entre ellos principalmente el ayuno, la oración, en la presencia de Dios y sobre todo la palabra de Dios en nuestro entendimiento. Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos otra vez al texto. Dice, o sea, quiere decir que cuando nos enfrentamos a las dificultades y desafíos de la vida usando la fuerza, el engaño y la violencia o la manipulación, como le dieron los que pertenecen al mundo, realmente andamos en la carne. Pero nosotros no somos de los que estamos haciendo eso, sino que buscamos más bien buscar en el espíritu que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra sigue diciendo, sino poderosa es el Dios para la destrucción de fortaleza. En la Biblia, el término fortaleza tiene dos significados principales, uno físico y otro espiritual. En lo físico, una fortaleza es una estructura que señala un dominio de territorios, como por ejemplo los obeliscos y ciertas esculturas o imágenes que son, pueden ser políticas o religiosas, que señalan un dominio de gobierno físico sobre un lugar. Entonces, por ejemplo, la ubicación de los obeliscos en ciertos lugares señalan marcadores territoriales de dominio de territorio. Entonces, su presencia en estos lugares refuerza la idea de que el poder está centralizado y presente en todo ese territorio. Pero lamentablemente, ¿qué poder será ese? Bueno, tenemos que derribar justamente esos poderes, señalándolos y ordenándolos que sean destruidos en el nombre de Jesús. Espiritualmente, la fortaleza puede referirse a una forma de religión. Óigase bien, en lo espiritual. Una fortaleza es una forma de religión con argumentos o hábitos que se oponen a la verdad y la fe en Dios. Y de esto quiero hablar un poquito más. Resulta ser que cuando usted analiza las diferentes religiones, debe analizar la manera en que están compuestas. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. El verso sigue, la palabra sigue diciendo, derribando argumentos. O sea, la frase, o sea, ahí vamos al punto central del tema. Derribando argumentos implica una acción de desmontar o demostrar la falsedad
de un argumento mostrando sus errores o contradicciones. Se aplica a argumentos que contradicen una verdad establecida, sobre todo en la palabra del Señor y en cualquier punto de vista de doctrina que esté en ella. Entonces, derribando el argumento se refiere a la exclusión de los razonamientos y las ideas que se oponen a la verdad de Dios y su plan de salvación. Pablo usa este término para describir la acción de Dios al desafiar la falsa sabiduría humana y el orgullo intelectual que establece patrones de religiones falsas en la mente de los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo podemos examinar nosotros una falsa doctrina? O sea, tú tienes que ver cómo va a lidiar con la gente que está creyendo en falsa doctrina, ¿verdad? Primero, examine quién fue su fundador. Léase la historia de su fundador, ¿verdad? Vea qué tipo de persona fue. Ajá. ¿Sus argumentos son solo bíblicos o se basan en otros libros? Por ejemplo, los mormones, pero cito directamente porque ellos creen en la Biblia, pero también creen en un libro llamado el Libro de Mormón, ¿verdad? Entonces ellos pasan a ser sencillamente sectas. Y lamentablemente los adventistas están también con los escritos de Elena de White. Entonces, cuando una religión se basa en otro libro que no es la Biblia, es una secta. Y lamentablemente es una secta falsa, ¿verdad? Porque están con ideas de otra gente y le quieren mezclar a la gente tanto la Biblia como los otros, ¿verdad? Bien, entonces, tienen a Jesús, como base la salvación es Jesucristo. Ok, eso es lo que tienen que examinar también. Someten, amenazan a sus seguidores si no están de acuerdo con ellos. Eso ha pasado en varias religiones y eso lo han denunciado sus exmiembros. Ajá. Enseña a desarrollar su propia salvación o a menudo bajo un concepto totalmente naturalista, ¿verdad? Entonces ellos enseñan a la gente que se van a salvar por sí mismos, ¿no? La salvación viene por Cristo y nosotros tenemos el reposo de Dios en Cristo, ¿verdad? Entonces estas sectas llevan a menudo a otras personas de otras religiones a que practiquen otra religión sencillamente para dominarlo. Sí, dale. Sí, ok, seguimos. Entonces dice, y hablamos de que hay que derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, significa que la altivez se refiere a la actitud arrogante y vanidosa que se opone a la verdad y al conocimiento de Dios. Y puede manifestarse en la forma de argumentos intelectuales, falsas, filosofías o creencias que no se someten a la palabra de Dios. Cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, significa que nuestros pensamientos deben someterse a lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros nos podríamos hacer la pregunta en todo momento, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Señor Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que haga con esto que está pasando? ¿Verdad? Y esto implica que tenemos un compromiso con Dios y no con las corrientes que se lo quieran imponer, ¿verdad? Entonces, y además dice aquí, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios significa que está destruyendo cualquier argumento o pensamiento que se oponga a la verdad y al conocimiento y se refiere a la eliminación de cualquier idea o postura que enorgullece en contra de lo que está revelado por Dios en su palabra. Concluimos. Recordemos lo siguiente, nuestros pensamientos suenan como altavoces en el cielo. Usted no lo creerá, pero para Dios no hay nada oculto. Yo creo que lo que nosotros pensamos aquí en la tierra, en el cielo suena como altavoces y revelan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ni aún nuestros pensamientos se esconden a la presencia de Dios. O sea que debemos velar por lo que estamos pensando. O sea, no pensar libremente en tantas cosas vanas y demás y pensar, ay, no tenemos responsabilidad. Sí, tenemos responsabilidad porque como ya cito a Kelly, la persona, como es su pensamiento, así es él. Así que les invito a que ustedes sean parte de este mover de ayudar a otros a que sean llevados, a que puedan derribar todo argumento y puedan ser llevados a conocer la verdad, como dice el texto de aquí en República Dominicana. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que les dejo con esta palabra y que el Señor le dé entendimiento y le permita desarrollar este derribando argumento en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y permite que esto que se ha dado hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos permita tener las herramientas para poder
comprometernos contigo siempre a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas y para ayudar a otros para salir de su mente reprobada, lamentablemente por patrones que fueron mal dados en su vida, y que ellos puedan ser llevados a que puedan cumplir propósito delante de ti, Señor. Gracias por este día y bendice a los que van a oír también en diferido en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan ser llevados, Señor, a cumplir propósito en todo lo que hagan en su vida y en su ministerio, en su familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y por ahí veo conectada a mi hija Esmeralda Lobo. Amén. Una que me gané hace como 35 años para Cristo. Bendiciones a todos los que se conectaron y a todos los que van a oír en diferido. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, bendiciones.